binoculares, iris shot, linterna, persiana, cinema, agonía, entre otros efectos más. Tenemos sonido otra vez, sonido y color. ¿Sabías que antiguamente el efecto iris se lograba haciéndole un agujero a un cartón y alejándolo y acercándolo de la cámara? He visto personas que pretenden lograr el mismo efecto en Unity utilizando la misma técnica arcaica, lo cual a mí me parece de quinta, pero en este canal vamos a interceptar el negativo de la cámara justo antes de que llegue a la pantalla y lo vamos a modificar. O sea que utilizaremos una técnica super pro para lograr el efecto. ¡Comencemos! Las computadoras modernas cuentan con un procesador central o CPU y un procesador de gráficos o GPU. El procesador, citando las sabias palabras del niño prodigio, es el que procesa todo, y el procesador de gráficos es el que procesa todos los gráficos. A través de un programa C# le decimos al procesador que ejecute unas instrucciones en orden secuencial, una por una. Mientras que al procesador de gráficos, a través de un programa CG incluido en un shader, le diremos que procese todos y cada uno de los píxeles al mismo tiempo, en paralelo. Si entendiste esto, podemos continuar. Si no, devuelve el video y repasa. En Unity existe una cámara, y en la pantalla vemos la textura que refleja lo que ve esa cámara. La cámara nos proporciona una textura llamada source, que podemos recibir en un programa C# en la función onRenderImage y podemos enviarla a un shader junto con un conjunto de parámetros opcionales. El shader contiene una función de fragmento que se encarga de colorear píxel por píxel de forma paralela, y esto da como resultado una textura llamada Destination que enviamos a la pantalla y es la que finalmente visualizamos. Si tienes esto claro, podemos continuar, si no, devuelve y repasa. Crea un nuevo proyecto de Unity y llámalo Camera FX. Luego crea un nuevo programa de C# con el mismo nombre y arrástralo a la cámara principal. Haz doble clic para editarlo. Borra todo. Agrega un material. En Awake inicializamos el material con un shader llamado Sweep que todavía no hemos creado. El evento onRenderImage lo que hace es tomar la textura de la cámara y pasarla a través de la variable Source. Luego nosotros podemos manipular esa textura como queramos, incluso cambiarla por otra y pasarla a la variable Destination, que es la textura que finalmente veremos en pantalla. La función GraphicsBleed se encarga de procesar estas texturas a través del shader guardado en el material. En Unity, crea un nuevo shader llamado Sweep y haz doble clic para editarlo. Borra todo. Inicialmente creamos el nombre del shader y las propiedades, aunque de momento va a estar vacío. Luego viene el subshader, la pasada y un programa CG que contiene una función de vértice y una función de fragmento. Para la función de vértice utilizamos una que ya viene preestablecida en Unity. Luego incluimos la librería de Unity y en la función de fragmento devolvemos un color rojo. Normalmente estamos acostumbrados a ejecutar un programa en orden secuencial, pero esta función de fragmento en teoría se va a ejecutar de forma paralela en todos y cada uno de los píxeles de la cámara. Es decir, vamos a pintar todos los píxeles de la textura de la cámara al mismo tiempo con el color rojo. Cerramos la función, cerramos el programa, cerramos la pasada, cerramos el subshader y cerramos el shader. Y al ejecutar el programa en Unity
notamos que todos los píxeles de la textura de la cámara están en rojo, tal como habíamos programado. Si quieres puedes aprovechar para experimentar con otros colores. Y si has llegado hasta este punto, ya eres un experto en crear programas que dibujan colores uniformes a pantalla completa. Agrega una imagen de paisaje y para darle un poco más de vida al escenario, asígnala un quad. Y al ejecutar en Unity, te das cuenta que a pesar de que la imagen de fondo es un paisaje, la cámara muestra todo en rojo. ¿Cómo arreglamos esto? Pues la clave está en Source, pues resulta que según la documentación, la función bleed manda la variable source hacia la propiedad main_text en el shader del material y lo dibuja como un quad de pantalla completa. En el shader, agrega la propiedad main_text como una textura. Luego agrega esa propiedad como una variable uniforme. De esta forma la función de fragmento puede encontrarla. En el fragmento le asignamos a una variable color que es de tipo flotante 4, es decir, contiene las componentes X, Y, Z, W que corresponde a los colores R, G, B y alfa. Le asignamos el resultado de la función text2d que toma como parámetros de entrada una textura y una coordenada XY y retornamos ese color. Como la función de fragmento se está ejecutando, en teoría, de forma paralela en todos los píxeles de la textura de la cámara, esta coordenada i.v va a contener valores x, y entre 0 y 1. Cada uno de esos valores retorna el color correspondiente a cada píxel de la cámara. Y al ejecutar el programa en Unity, observamos que la pantalla de juego muestra sin cambios la textura que pasa por el lente de la cámara. Aprovechemos para experimentar y multiplicar el color de cada píxel por una constante. Si multiplicamos por 1, pues no pasa absolutamente nada aparente. Al multiplicar por 0.8, observamos que la imagen se ha atenuado un poco. 0.5 está a la mitad de atenuada, 0.2 mucho más atenuada y 0 está completamente oscura. Esta fue la técnica que usamos en el tutorial de Unity para no tan retrasados, para oscurecer la pantalla y efectuar una transición suave entre escenas. Incluso podemos multiplicar por colores para añadir un efecto de tinte. Crea una variable llamada tinte y asígnale un color rojo. Luego, con ayuda de la función lerp, podemos hacer una mezcla entre los colores de la textura de la cámara y el color rojo, todo controlado por un parámetro entre 0 y 1. Cuando el parámetro vale 0.5, la mezcla es equitativa al 50%. 1 solo muestra el color del tinte, 0 muestra el color de la textura de la cámara y así sucesivamente. Utilicemos la variable sceneTime incluida en Unity, que sirve para efectuar pequeñas animaciones dentro de un shader. Al incluir la componente W de sceneTime dentro del lerp, obtenemos un efecto bastante interesante, pero recordemos que la función seno varía entre 1 y -1, así que utilicemos el valor absoluto para obtener únicamente valores positivos y multipliquemos por 0.5 para crear una especie de tensión agonizante que puedes utilizar cuando a tu personaje se le están acabando las vidas. Ahora retornemos una mezcla entre el color de la textura de la cámara y el color negro, controlado por un multiplicador. Como vimos, cuando el multiplicador vale 1, la pantalla queda cubierta por el color negro, y cuando vale 0 queda cubierta por los colores de la textura de la cámara. Ahora agreguemos una comparación entre la componente y de la v y la constante 0.5. Cuando la y es menor que 0.5, la comparación es verdadera y el multiplicador queda valiendo 1. En caso contrario, cuando la comparación es falsa, el multiplicador queda valiendo 0, mostrando los colores de la textura de la cámara. Como podemos observar, media pantalla cubierta por el color negro y media pantalla por los colores de la textura de la cámara. En 0.9, el 90% de la pantalla está cubierta por negro, 0.1 apenas cubre el 10%, incluso combinando dos comparaciones con el operador OR, podemos hacer que la pantalla sea cubierta por el 10% abajo y arriba, creando un efecto de cinema. Incluso podemos multiplicar por una constante para atenuar el efecto y no hacerlo tan drástico. Agreguemos un parámetro externo que nos permita controlar la constante de comparación desde fuera del shader. Para ello agregamos una propiedad llamada param de tipo flotante, la correspondiente variable uniforme y la incluimos en la comparación. En el programa C# agregamos una variable flotante param y la marcamos como serializeField para modificarla desde la interfaz de Unity. Luego la enviamos al shader a través de la función setFloat del material.
y al correr el programa observamos que podemos controlar la propiedad del shader directamente desde la interfaz de Unity. Incluso podemos controlar el efecto cinema y agregarle un pequeño desvanecido. También podemos cambiar la Y por la X para hacer que el efecto sea vertical, o hasta podemos agregar comparaciones extra en la Y y en la X para crear un efecto iris rudimentario. ¿Cómo podemos crear el efecto persiana? Ahora, nunca han hecho una persiana. Estos programadores de hoy en día que lo único que los enseñan es a sacar derivada integral y no la saben meter en la computadora. Todo parece universidad de pescadito. Primero crea una función diente de sierra. No, niño, la función matemática. Vea usted, es el Unity ese que les atrofia el cerebro. Una función diente de sierra está formada por una variable menos el redondeo de piso de esa variable. Entonces multiplicamos por la cantidad de tramas. Creamos una nueva función de onda cuadrada, condicionando los valores a 0 y 1 mediante la comparación con una constante, que luego podemos parametrizar para crear un desplazamiento. ¿Entendieron? En primer lugar, crea una función diente de sierra y agrégale una cantidad de tramas. Luego creamos una función condicional, en la cual si el diente de sierra es mayor que 0.5, asignamos 1, y en caso contrario asignamos 0. Luego parametrizamos la constante 0.5 entre 0 y 1. Y al deslizar el parámetro, observamos cómo la señal digital intercala entre 0 y 1, obteniendo el efecto persiana que deseamos. En el shader, agregamos a la función de mezcla lerp el parámetro saw, que corresponde a la señal digital diente de sierra, con 10 tramas. Luego comparamos el resultado de la señal con el parámetro externo, y en Unity obtenemos como resultado el efecto persiana esperado. ¿Pensaste que era más complicado? Incluso eliminando la comparación, obtenemos este otro efecto que puedes incluir en tus juegos. Refinemos un poco más el efecto iris. Para ello agrega unas imágenes al proyecto de Unity. Lo importante de las imágenes es que tengan fondo negro y silueta blanca. Incluso si las cosas no salen como esperabas, puedes agregar una textura que contenga números y colores para efectuar pruebas. Un paso imprescindible es que debes asegurarte de cambiar la extensión de las imágenes por .bytes. En el programa C#, vamos a renombrar el shader del material por un shader llamado iris, que aún no hemos escrito. Entonces agrega un asset de textura y una textura 2D. En Awake, inicializamos la textura 2D y le cargamos los datos del asset. Luego, con la función setTexture, enviamos la textura al shader. En Unity, no olvides arrastrar la imagen en el campo ImageAssets del programa C# de la cámara. Crea un nuevo shader llamado iris y haz doble clic para editarlo. En el shader, borra todo. Agregamos el nombre del shader y las propiedades, una textura principal que representa la textura de la cámara y una textura adicional que es la que acabamos de agregar, junto con un parámetro flotante. Agregamos el subshader, la pasada, el programa CG, el vértice del fragmento, la librería de Unity, definimos las propiedades como uniformes. En el fragmento, obtenemos los colores de ambas texturas, y retornamos una mezcla controlada por el parámetro. Cerramos el fragmento, el programa CG, la pasada del subshader y el shader. En Unity, observamos que podemos controlar la mezcla de ambas texturas a través del parámetro. Ahora, si en la función lerp reemplazamos el parámetro por la componente roja de la textura de la estrella, observamos que la pantalla queda tapada por toda la parte negra de la textura de la estrella, y lo que era blanco ahora se vuelve transparente, y obtenemos un efecto de máscara bastante interesante. Pero hay un pequeño inconveniente, y es que si cambiamos las dimensiones de la vista, la textura de la estrella se distorsiona. ¿Cómo arreglamos esto? Antes de arreglar la distorsión, multipliquemos la componente V de la textura de estrella por el parámetro para crear un zoom rudimentario. Al escalar, aparentemente todo está bien, pero al disminuir se crea un efecto interesante pero indeseado, que igual puedes utilizar en otras ocasiones.
Para arreglar esto, ve al programa de la cámara y cambia el modo de envoltura de la textura 2D a Clump. Esto evita que la textura se autorrepita y cree ese efecto de rejilla. Y en Unity ahora observamos que por más que alejemos o acerquemos el zoom, únicamente aparece una sola estrella. Sin embargo, ahora parece que la estrella está amarrada hacia la parte inferior izquierda de la pantalla. ¿Cómo hacemos para centrarla? Ahora, no dan para centrar un objeto en la pantalla. Yo no sé qué tanto es que les enseña la universidad esa. En primer lugar debemos tener en cuenta la relación de aspecto de la pantalla. Por simplicidad asumimos que el alto es 1 y el ancho es la relación de aspecto representado por la letra alfa. Definamos P como el punto a centrar y lo multiplicamos por el vector alfa 1 junto con el zoom. Para mantener la posición en el centro, restamos por un vector formado por la mitad del zoom menos la mitad en ambas componentes, pero debemos tener en cuenta el aspecto en la componente X. Y opcionalmente podemos restar un vector de desplazamiento multiplicado por el zoom. ¿Me entendieron? Estos programadores hoy en día que no saben matemáticas no son excelentes ni en Excel. En fin, la hipocresía. En el programa de la cámara, agregué una variable tipo cámara y un vector 4 de desplazamiento. En Awake, inicializamos la cámara. En OnRenderImage, enviamos el aspecto de la cámara hacia el shader. Este aspecto nos indica las proporciones de la pantalla y podemos utilizarlo para evitar la distorsión. Enviamos el vector de desplazamiento offset premultiplicado por el parámetro que utilizaremos como zoom y de paso nos ahorramos la multiplicación en el shader. En el shader, agregamos las propiedades de aspecto y desplazamiento y sus respectivas variables uniforme. Luego multiplicamos la componente X de las V por el aspecto para librarnos de la distorsión y luego multiplicamos la coordenada entera por el parámetro de zoom para amplificar o reducir la textura. Y en Unity vemos que por mucho que cambien las dimensiones de la vista, la imagen de la estrella no se distorsiona. En el shader procedemos a centrar la textura en la componente X y Y según las fórmulas que nos dio el profe. Y en Unity podemos comprobar que por mucho que amplificamos o reducimos la textura, siempre permanece en el centro. En el shader, finalmente restamos el vector de desplazamiento, y en Unity observamos que podemos desplazar la textura por diferentes partes de la pantalla. Esto nos permite enfatizar el efecto iris en áreas específicas que queramos destacar. Agreguemos unos detalles extra. En el programa de la cámara, agrega una variable flotante de encendido, y en OnRenderImage le asignamos 0 cuando el parámetro de zoom es mayor que 5, y en caso contrario 1. Esto nos permite apagar el efecto cuando se alcanza cierto umbral y evitar unos artefactos indeseables que surgen cuando la textura es demasiado pequeña. Enviamos al shader y ahora para linearizar el efecto elevamos al cuadrado el parámetro de zoom. En el shader agregamos la propiedad lit de encendido y su correspondiente variable uniforme. Luego la multiplicamos por el color de la textura. En Unity observamos que cuando el parámetro de zoom sobrepasa el umbral de 5, el efecto iris se apaga por completo. Además, en LERP podemos sumar la componente roja con una pequeña constante para hacer un poco translúcido el color negro y crear un efecto tipo linterna. Ahora experimenta con otro tipo de texturas. No solamente tienen que ser estrellas. Incluso si creas un círculo blanco difuminado, creas un efecto linterna mucho más profesional. Y si agregas una textura de 2 círculos blancos desenfocados, el resultado es un sorprendente efecto de binoculares, dignos de una película de espionaje. Sigue ensayando, da rienda suelta a tu imaginación y prueba de cuánta textura se te ocurra. Y cuéntame cómo te fue en los comentarios. ¿Qué te pareció este sorprendente tutorial de efectos especiales con shaders? ¿Tuviste dificultades? Déjamelo en los comentarios. No cierren, no cierren, no cierren. Nos vemos. Pros. Estos programadores hoy en día que lo único que son... ¿Cómo era?